bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy me ven aquí con mi cabellito natural porque les tengo un tutorial de cabello para lograr unos rizos perfectos y súper definidos. Para estos rizos vamos a estar utilizando esta varita que, como pueden ver, es súper delgadita. Como yo ya les he mencionado antes, entre más delgadita es la varita, el rizo queda más definido, y si la varita es gruesa vamos a lograr un rizo suelto o una onda suelta, así que tomen eso en cuenta. Y estos rizos son más que todo para nosotras las que deseamos haber nacido con el cabello colocho, como le decimos en Honduras, o con rizos. Así que ese tipo de rizos nos da una idea de cómo es que nos veríamos si hubiéramos nacido con colochitos o con rizos. Así que si ustedes quieren saber cómo lograr estos rizos perfectos y definidos, quédense a ver este video. Y antes de plancharnos el cabello o de hacernos rizos, lo más importante es proteger nuestro cabello con un protector térmico. Esto es algo que no se nos tiene que olvidar, y lo que yo hago es que yo me lo aplico, y en este caso me lo peinaría, pero como me voy a hacer rizos no lo hago, porque cuando me hago rizos no me gusta desenredarme el cabello, lo podríamos decir, aunque mi cabello, como pueden ver, no está enredado, está desenredado, así que por eso no lo peino con un peine. Lo que hago es hacerlo con los dedos para que el protector térmico, podríamos decir, que penetre en todo el cabello, pero si me lo voy a planchar, sí lo peino con el peine. Y lo que queremos hacer ahorita es como deshacernos de nudos, si es que tenemos algún nudo, pero como vieron yo no tengo ningún nudo, así que lo que pueden hacer es peinarse el cabello o desenredarse el cabello antes de aplicarse el protector térmico, y ya luego nada más lo riegan con los dedos. Y luego lo que vamos a hacer es dividir nuestro cabello. Cuando yo me hago rizos y cuando me plancho el cabello siempre uso la misma técnica, que es dividirme el cabello por la mitad, aunque yo creo que para estos rizos no voy a querer el cabello dividido por la mitad, pero de eso nos vamos a encargar después. Entonces ahora lo que hago es que aseguro una mitad de cabello. Yo esto siempre lo hago porque si no siento como que me confundo, ¿saben? Como que a veces me quedan unos mechones sin rizar o sin planchar, así que por eso utilizo siempre esta técnica. Ustedes lo pueden dividir su cabello de la manera que ustedes prefieran, y luego saco un mechón y el resto de mi cabello lo aseguro con un gancho. Discúlpenme que me estoy moviendo mucho la manga, pero es que me quedan algo flojitas, entonces se me mueven y se me vienen y no me gusta. Entonces tengo que estarlas moviendo para atrás. Pero bueno, como les iba diciendo, como estos rizos van a ser bastante definidos, aquí podemos hacer dos cosas. Esto es totalmente opcional. Ustedes pueden sacar un mechón normal, mediano le podríamos decir, como este, pero en este caso yo voy a estar sacando mechones muchísimo más delgaditos de lo normal, porque quiero unos rizos bastante definidos, aunque de esta manera nos vamos a tardar más. Si sacamos el mechón delgadito nos va a llevar más tiempo, y si sacamos el mechón más grueso nos vamos a llevar menos tiempo, así que tengan eso muy en cuenta. Y bueno, una vez que yo he agarrado mi mechoncito, voy a agarrar mi rizadora y la voy a traer por detrás y voy a enrollarlo. Miren, esto es súper fácil, y lo que yo hago es sostenerlo por unos cuantos segundos, y no queremos dejarlo tanto tiempo, pero tampoco tan poquito tiempo. Y miren, de igual manera el rizo se forma súper rápido, y miren qué rizadito queda esto. Entonces por eso les digo que estos rizos no son para todo el mundo. Yo sé que hay algunas personas que les gusta más que todo usar como ondas sueltas o rizos sueltos, pero en este caso nos vamos a hacer unos rizos súper definidos. Y saben otra cosa, estos rizos son perfectos para las que tienen el cabello bastante liso, así como yo. Yo tengo mi cabello bastante liso, entonces los rizos y las ondas casi no me duran mucho, pero estos rizos sí nos pueden durar unos cuantos días. Les cuento que el cabello me va a quedar súper cortito una vez que terminen los rizos. Cuando yo tenía mi cabello bastante largo hasta las nalgas, si ustedes son nuevas de mi canal tal vez no me vieron con el cabello tan largo, pero yo el año antepasado me lo corté. Hace un año y 2 meses que me corté el cabello. Entonces cuando lo tenía así bastante largo me hacía estos rizos y quedaban bien bonitos. Quedan muy bonitos con el cabello largo. Esta es la primera vez que me los hago con el cabello corto.
así que vamos a ver cómo nos quedan. Y como pueden ver, lo que yo hago es enrollar un mechón hacia afuera y otro hacia adentro para que quede como un acabado más natural, podríamos decir. Y vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo en toda esta mitad de cabello. Miren esta gran diferencia, que yo les dije que mi cabello se iba a ver muchísimo más corto. Miren qué cortito. Oh my god, estoy emocionada y quiero hacerme la otra mitad para ver cómo es que me veo. Y déjenme decirles que estos rizos llevan tiempo. Creo que ahorita ya llevo como unos 20 minutos en esta mitad, así que me voy a tardar otros 20 minutos en esta otra mitad. Así que ya saben, ya están advertidas que si se quieren hacer este tipo de rizos tiene que ser con tiempo. Y ahora sí, en la otra mitad vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con esta otra mitad. Vamos a sacar un mechón de cabello que no sea tan grueso y ese mechón lo vamos a dividir en mechoncitos también, que no, bueno, como ya les dije, depende de lo que ustedes quieran. Si los quieren más gruesos, pues agarran mechones más gruesos, y si quieren los rizos más delgados, agarran mechones más delgados. Solo que, como les dije anteriormente, entre más delgado es el mechón, más tiempo nos vamos a tardar, así que por eso es que yo me he estado tardando bastante. Y como pueden ver, lo que me gusta, miren, yo tengo la temperatura a 370 y es la temperatura a la que yo normalmente utilizo la rizadora. Y lo que les quiero decir es que los rizos se están formando súper rápido, o sea que como también el mechón está delgadito, entonces el rizo se forma muchísimo. Espérenme, déjenme. Ok, como les iba diciendo, entre más delgadito está el mechón, más rápido se forma el rizo, y entre más grueso uno necesita sostener más tiempo la rizadora. Y ya terminé. Miren, oh my god, me siento así como que súper rara, como totalmente otra persona, pero me gustan. Ay, la colochita, me dijeron. Ay, me lo estoy arruinando. No sé si tocármelos, no sé qué hacer con estos rizos, pero me encantan. ¿Ustedes qué dicen? Déjenme saber aquí abajito en los comentarios si les gustan este tipo de rizos así bastante definidos, o prefieren ondas sueltas o los rizos sueltos. Como les digo, estoy así como que me los quiero tocar, pero siento que me los puedo arruinar. Ok, mi gente bonita, no podía despedirme sin antes mostrarles cómo es que se ven los rizos una vez despeinados. Miren, los despeiné un poquito nada más, solo de aquí de la parte de arriba, y en vez de dejarme el caminito en medio, tiré un cabello aquí para el lado. Y déjenme decirles que me encantan, me gustan muchísimo cómo se ven así, más despeinados de cómo se veían cuando me los acababa de hacer. Así que estoy enamorada, me siento como otra persona, como que otra vez, y como que no soy yo. Déjenme saber ustedes aquí abajito en los comentarios cómo es que les gustan más. Bueno, mi gente bonita, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les guste muchísimo y que principalmente les ayude a hacerse unos rizos perfectos y definidos. Ya saben que si este video les gustó y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo dan clic ahí y listo. Y si les gustaría saber un poquito más sobre mí, recuerden que tengo canal de vlogs, el enlace directo va a estar aquí abajito en la cajita de descripción. Y también me pueden seguir en todas mis redes sociales, porque por allá les comparto un poquito de mi día a día y también les doy ideas de todo. Entonces yo no puedo dejar de tocarme mi cabello. Qué mañana que tengo de siempre estarme tocando el cabello. Pero bueno, en todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Dressy, así que yo por allá las espero. Y ya por último, pero no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y los veo en el próximo video. Bye.